Bueno, en primer lugar, agradecer al SEDEC por la organización y a la Universidad de los Hemisferios por esta participación en los ciclos de conferencias. He escogido este tema, como ya lo anunció María José, los medios de impugnación en los procesos de ejecución de la reparación económica dispuesta en contra del Estado dentro de las garantías jurisdiccionales. He escogido este tema porque es un tema que a veces causa mucha duda de cómo realmente se debe proceder. Así que vamos adelante con la ponencia. Le solicito por favor a Carlita que me ayude con compartir. Si podemos poner desde el inicio la primera diapositiva. Esto me parece que es la tercera. Ya, doctora, está bien. Bien. Comienzo. Todavía no le veo que está compartida la pantalla. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar con la mención del artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que establece que las garantías tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de violación o uno o más derechos, así como su reparación integral de los daños causados por dicha violación. Así, el artículo, podemos avanzar con las diapositivas, por favor. La siguiente. Muchas gracias. El artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que debe contener como mínimo una sentencia de garantías jurisdiccionales. Obviamente deben estar los antecedentes, fundamentos de hecho, de derecho, y como numeral cuarto está establecido que el momento en que se declara la violación de los derechos con determinación de las normas constitucionales violadas y el daño realizado, en este caso por el Estado, se debe determinar si es que la reparación integral y si es que en esta procede o no una reparación económica cuando a ello hubiere lugar. Así, el artículo 19 del mismo cuerpo legal nos establece que cuando parte de la reparación por cualquier motivo implique el pago de una suma dineraria al titular del derecho violado, la determinación de dicho monto se tramitará en juicio verbal sumario ante la misma jueza o juez si fuere en contra de un particular. Pero en el caso de que la reparación económica, el obligado sea el Estado, se lo realiza ante el Tribunal Contencioso Administrativo y es un juicio contencioso prácticamente contra el Estado. Y solo se puede interponer recurso de apelación en los casos que la ley lo habilite. Esta situación ha sido abordada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para dar luces de cómo se debe realizar esta determinación de la reparación económica en el caso de violación de derechos constitucionales. Así, en el año 2013, entonces, la composición de la Corte de ese entonces estableció algo que es muy importante. La determinación del monto de la reparación económica es como consecuencia de la vulneración de derechos, no genera un nuevo proceso de conocimiento, sino únicamente es una cuantificación dentro del trámite de ejecución de la sentencia constitucional. Esto es muy importante porque no es que se inicia un nuevo juicio, sino únicamente se determina la ejecución de lo ya resuelto por la sentencia de garantías. Posteriormente, en el año 2016, se emitió una sentencia que aborda este tema con mayor detenimiento, establece reglas y parámetros de cómo efectuar este cálculo de la reparación económica por parte del Estado, quien haya sido imputado, y establece que una vez concluida la fase de sustanciación, el Tribunal Contencioso Administrativo deberá emitir su resolución motivada a través de un auto resolutorio. Esto es importante porque estamos determinando la naturaleza de la decisión con la que se determina la reparación económica. En este auto resolutorio se debe determinar con claridad el monto que debe ser cancelado por el sujeto obligado como reparación económica a favor del beneficiario de la medida, y además deberá establecerse el término y las condiciones para el pago respectivo. Asimismo, en la regla B11 de dicha sentencia,
Siguiente diapositiva, por favor. Se determina que la decisión que emita el Tribunal Contencioso no podrá interponerse ningún recurso, en tanto se trata de un proceso de única instancia. Sin embargo, y aquí establece dos condiciones que las voy a recalcar. En caso de que las partes procesales consideren que este auto resolutorio es vulneratorio de derechos constitucionales, podrán a conocimiento de la Corte Constitucional dicho particular a través de una acción extraordinaria de protección cuando el auto definitivo o sentencia que ordenó la medida de reparación económica provenga de un proceso constitucional en el que no participó la Corte Constitucional, o a través de un escrito, dice esta sentencia, presentado dentro del proceso correspondiente dentro del término de 20 días, cuando la sentencia que ordenó la medida de reparación hubiera sido emitida por la Corte Constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, recalco estas dos opciones que se da a través de esta jurisprudencia cuando existen estas dos circunstancias. Si es que la decisión en una garantía jurisdiccional no fue tomada por la Corte Constitucional, cabe una acción extraordinaria de protección cuando las partes sientan que se han violado sus derechos constitucionales en la reparación, en el cálculo de la reparación económica. Y por el contrario, si es que es una decisión emitida por la Corte Constitucional, cabe la presentación de un escrito con el mismo efecto de apelar por esta vulneración de derechos constitucionales en este cálculo de la reparación económica. La Corte, en la evolución de la jurisprudencia, que se da constantemente dentro de las decisiones que se toman en el pleno del organismo, el año pasado emitió la sentencia 1707-16-EP, en donde se desarrollan un poco más los supuestos establecidos en esta regla B11 de la sentencia mencionada en la diapositiva anterior, 1116-ICC, respecto de la impugnabilidad de los autos resolutorios que emite el Tribunal Contencioso Administrativo. Así entonces, este caso, cuyos antecedentes procesales les quiero contar para que se pueda entender el contexto, correspondió a una acción de protección en donde se determinó la vulneración del derecho constitucional al trabajo de una ayudante judicial. Es decir, entonces este proceso fue una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura, por cuanto ella no percibía la misma remuneración que otros ayudantes judiciales, y en ese sentido se ordenó la homologación de su salario y como reparación económica que se le reconozca y pague una remuneración homologada de ayudante judicial 2 en el nivel o banda techo, y que este derecho sea reconocido en las posteriores remuneraciones y por todo el tiempo que ha existido la remuneración diferenciada. Entonces aquí tenemos dos supuestos. Tenemos el supuesto de que es el Estado, es el Consejo de la Judicatura, y es una decisión que se tomó por una autoridad judicial que no es la Corte Constitucional. Entonces la accionante inició un proceso de ejecución en sede contencioso administrativa para determinar el monto de reparación económica, dentro del cual se dictó un auto resolutorio en el que se cuantificó la reparación económica dispuesta en la sentencia. Así, entonces, inconforme con lo dispuesto en el auto resolutorio, la accionante planteó una acción extraordinaria de protección en contra de este auto resolutorio en el proceso de ejecución, alegando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, por cuanto el mismo se habría basado en normas que no estaban vigentes. El cálculo se habría basado en normas que no estaban vigentes. Entonces, en sentencia, la Corte Constitucional resolvió aceptar dicha acción extraordinaria de protección al verificar efectivamente que se dio la vulneración a la seguridad jurídica por lo alegado por la accionante y se dejó sin efecto el auto resolutorio impugnado. Ahora, en el análisis de estas sentencias se realizan algunas consideraciones previas y se determina que para determinar si el auto impugnado era objeto de AEP, es decir, de acción extraordinaria de protección, la Corte desarrolla unos supuestos adicionales establecidos en la regla B11 de la sentencia del 2016 mencionada respecto de la impugnabilidad de los autos resolutorios. Así, se establece que un auto resolutorio no es un auto definitivo,
y en la jurisprudencia de la Corte se ha establecido en reiteradas ocasiones que los autos resolutorios solo pueden ser objeto de acción extraordinaria de protección de manera excepcional cuando causen gravamen irreparable. Esto es cuando la vulneración de derechos constitucionales se dé de forma directa e inmediata y tales vulneraciones no puedan ser reparadas a través de otro mecanismo procesal. Es decir, entonces se evoluciona un poco el precedente en el sentido de que sí se puede presentar, sí se puede considerar a este auto resolutorio materia de acción extraordinaria de protección objeto de AEP, siempre que cause un gravamen irreparable y no pueda ser impugnado por otras vías. Así, entonces, para que proceda la excepción de gravamen irreparable y el auto resolutorio pueda ser conocido mediante una acción extraordinaria de protección, resulta necesario que la vulneración alegada no se refiera a alegaciones que pueden ser conocidas a través de la acción de incumplimiento, por ser esta la vía adecuada para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o cumplimiento defectuoso de las medidas de reparación integral ordenadas en un proceso de garantías jurisdiccionales. Bien. Es importante también señalar que en esta sentencia se especifica, o se alega que la acción de incumplimiento justamente está concebida para tutelar el derecho de la ejecución de las garantías, de las decisiones en garantías jurisdiccionales, pues permite que la Corte se pronuncie sobre cuestiones relativas al cumplimiento o cumplimiento defectuoso de una decisión constitucional. De hecho, la acción de incumplimiento abarca las actuaciones de las partes procesales y de la autoridad judicial encargada de la ejecución, en tanto éstas se relacionen con el proceso de cumplimiento de la decisión constitucional. Así, de tal forma, entonces, en aquellos casos en que la reparación económica ha sido dispuesta en sentencias de la Corte Constitucional, las delegaciones respecto a la vulneración de derechos en los autos resolutorios deben ser puestas en conocimiento de la Corte mediante un escrito que puede presentarse en cualquier momento. Este escrito, que en la práctica la Corte la conoce a través de la fase de seguimiento en el cumplimiento de sentencias. Aquí notamos también otra diferenciación, antes de pasar a diapositiva, por favor, otra diferenciación o matiz que da la Corte Constitucional en esta sentencia a lo ya decidido en el 2016, y es que se determina que cuando la decisión viene de la Corte Constitucional, este escrito puede ser presentado en cualquier momento, es decir, se elimina el término de 20 días que se había señalado en la jurisprudencia anterior, indicando que puede ser presentado en cualquier momento, alegando la vulneración de los derechos en el cálculo de la reparación económica. Ahora, la Corte normalmente trata estos escritos en fase de seguimiento. En principio, podría ser que dependiendo del caso se pueda analizar directamente una acción de incumplimiento. Así, entonces es importante también señalar en la fase de seguimiento tenemos el artículo 21 de la Ley Orgánica, que establece que primordialmente la jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional. Y durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares. Incluso de ser necesario podrá modificar las medidas tomadas, las medidas dictadas por la sentencia. Bien, para concluir, en definitiva, tenemos las siguientes conclusiones. Dentro de un proceso de reparación en donde exista un auto resolutorio, este puede ser impugnado por las siguientes vías: a través de una acción extraordinaria de protección, alegando la vulneración de derechos constitucionales en procesos de ejecución que derivan de medidas de reparación económica dispuestas en casos de garantías jurisdiccionales planteadas contra el Estado y no resueltas por la Corte Constitucional. Es decir, tendría que ser por decisiones de jueces constitucionales de primera y segunda instancia. Este auto resolutorio sería objeto de AEP
únicamente si se comprueba que genera un gravamen irreparable y que las alegaciones no puedan ser atendidas a través de una IS, de una acción de incumplimiento, que es la acción constitucional llamada a determinar el cumplimiento de las sentencias constitucionales. Por otro lado, tenemos entonces el escrito presentado en cualquier tiempo cuando haya alegación de vulneración de derechos constitucionales asimismo, pero en procesos de ejecución que derivan de medidas de reparación dispuestas en casos de garantías jurisdiccionales planteadas contra el Estado y en este caso sí resueltas por la Corte Constitucional, y en principio esto se atendería por la fase de seguimiento en cumplimiento de la sentencia. Ahora tenemos que comentarles que en la Corte hemos tenido en algunas ocasiones causas, las mismas causas que han tenido fase de seguimiento abierta y a la vez se ha interpuesto una acción de incumplimiento, en cuyo caso la Corte por lo que ha optado es tomar la decisión de suspender la fase de seguimiento y resolver la acción de incumplimiento en primer lugar para determinar el cumplimiento o no de dicha sentencia, y luego ya no sería necesaria la fase de seguimiento, pero ha pasado en algunas ocasiones que coexisten las dos, digamos, acción de IS y fase de seguimiento sobre una misma causa. Eso como para comentarles. Y luego, para concluir, solamente indicar nuevamente que la acción de incumplimiento de sentencias es la acción definitiva y propia para la alegación de incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las medidas de reparación integral ordenadas en un proceso de garantías jurisdiccionales. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido útil esta evolución de la impugnación de las decisiones de garantías jurisdiccionales en la justicia constitucional.